Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya estamos llegando a la parte final del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar viendo capítulo 17 y capítulo 18, si Dios permite. Y vamos a estar viendo el día de hoy cómo, incluso si algunos tienen título en sus Biblias, dice condenación de la gran ramera o la condenación de Babilonia. Y vamos a estar viendo cómo describe capítulo 17, el juicio al sistema religioso y el capítulo 18 al sistema económico del mundo. Es importante que podamos hacer esta distinción porque si no podríamos decir, bueno, ¿por qué lo está volviendo a repetir? Y aquí nos va a describir muy bien aspectos que componen este sistema religioso y aspectos que componen el sistema económico. Algo que tenemos también que ahorita recordar, si ya tienen tiempo con nosotros, una de las prácticas que nosotros tenemos es esta predicación, libro por libro, capítulo por capítulo, porque nos da, o más bien nos libra de la horrible tentación de estar tirando piedras a las personas. Es simplemente el capítulo que toca hoy y han de estar pensando, ¿por qué lo está diciendo? ¿Seguro va a tirar piedras? No, sí, porque en la semana unos hermanos me comentaban, dijeron, ay, ya denos un break, pastor, y con lo mismo. Es que no es algo así como que yo esté preparando, es simplemente el capítulo que toca, porque interesantemente, casi todos los capítulos que hemos estado viendo el domingo en Apocalipsis han tenido como su símil, su ejemplo en los miércoles en el libro de Samuel. Y es como hermoso ver cómo Dios como que está hablando en dos libros de algo que son diferentes, pero algo similar, y hoy va a volver a pasar lo mismo. Entonces, vamos ahora para comenzar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de leer este libro. Te ruego que el día de hoy podamos, como creyentes, reflexionar si simplemente estamos siendo parte de como un sistema o te conocemos, somos conocidos por ti. Bendito eres. Amén. Ok, capítulo 17. Vamos a comenzar a leer. ¿Alguien me podría ayudar a leer el capítulo versículo número 1, 2 y 3? Gracias. Desde el principio que leíamos, decíamos que íbamos a leer entendiendo que cada uno de los aspectos que nos describía los íbamos a tomar de una manera literal, a menos que la misma palabra nos dijera que era una señal o un símbolo o una imagen que representaba algo. Y este capítulo nos presenta lo mismo. Dice que llevó a Juan en el espíritu al desierto a ver el juicio, lo describe aquí de la gran ramera, y le va a presentar imágenes que representan algo, que el mismo capítulo nos da el significado, para que no olvidemos esto. Versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada en oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Me gustaría que pudiera notar que el versículo 2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Entonces, esta representación de esta ramera o esta prostituta, lo que está describiendo es que todos los reyes o los reyes de toda la tierra habían tenido parte con ella. Y dice, y que se había embriagado todos, o que todos de alguna u otra forma tenían relación con sus prácticas. El versículo 3 dice que estaba en el desierto y que vio a esta mujer sentada sobre una bestia, es como montando a esta bestia, como si tuviera control de esta bestia, o eso es lo que se veía de primera mano, vestida una bestia escarlata que nos recuerda a la visión que había tenido en las visiones pasadas, que esta bestia representaba a Satanás. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, no la mujer, sino esta bestia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, colores comúnmente relacionados con la realeza. Entonces describe lujos, adornada obviamente de oro. Nos vuelve a reiterar esta parte de los lujos, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones e inmundicia. Entonces sus obras están relacionadas con todo tipo de inmundicias y abominaciones de su fornicación recuerden, la palabra fornicación es intercambiable con idolatría, de todas sus idolatrías. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre, y aquí quiero que notemos que está en plural, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Este capítulo tradicional o comúnmente se asocia o se dice
que esta ramera representada aquí es la Iglesia Católica, lo cual el día de hoy vamos a analizar un poco más detenidamente, porque aquí utiliza el plural. No es la Iglesia Católica de la cual se está refiriendo, sino está hablando de un sistema completo del cual también la Iglesia Católica ha sido parte. Y no solamente la Iglesia Católica, sino muchos otros sistemas religiosos. Y que tristemente el cristianismo en algunas formas, partes, ha sido también partícipe. Por eso utiliza el plural. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Mártires de Jesús, mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La palabra describe es que quedé, era asqueado, o es como completamente como sorprendido por lo que estaba viendo. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, qué significa, y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces aquí nos cambia un poco porque dice, Juan lo vio como que la mujer iba montando a la bestia como si tuviera control sobre ella, pero realmente la bestia la estaba llevando a ella. Es decir, que la bestia tenía control sobre la mujer. No era este sistema religioso teniendo control sobre Satanás, sino Satanás teniendo control o llevándola o utilizándola. Dice, yo te voy a decir el misterio de la mujer. La bestia que has visto era y no es. Entonces, como era y no es, o sea que sí es o no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces fue en un momento, después dejó de ser, y después va a subir o va a regresar y proviene del abismo para la perdición de los moradores de la tierra. Aquellos, y aquí nos describe de quiénes, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, pero va a ser o será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y esto no solamente tradicionalmente e históricamente es entendido y conocido que la ciudad llamada la ciudad de las 7 colinas es Roma. Entonces nos dice que está representado, que estas 7 cabezas describe en parte este lugar donde se sienta la mujer o donde está establecida la mujer, que es Roma. Y son 7, al mismo tiempo son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces dice que estas 7 cabezas representa a 7 reyes. 5 de ellos han caído. Hay o existe 2 como interpretaciones de esto, y ambas son como muy válidas. Me gustaría explicar. La primera habla de las 7 naciones que hemos visto que han dominado la tierra, que empezamos desde Babilonia, Asiria, Persa, Medo-Persia, griegos, romanos. Esa es una de las interpretaciones. Otra, que también es bastante interesante, dice, habla de 7 reyes, y cuando es escrita esta porción, habían pasado ya, o estábamos en este proceso de los 7 reyes de Roma. El primero, ¿se acuerdan? Había sido Julio, el segundo Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y Domiciano. Ahí están los 7 reyes. Pero Julio murió asesinado, Augusto vivió un buen tiempo, él no fue asesinado. Después Tiberio fue asesinado, Calígula fue asesinado, Claudio fue asesinado y estaba Nerón, se suicidó. Entonces ahí tenemos 6 y estaban actualmente en el tiempo de Domiciano. Entonces dice aquí, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, que eran los que ya habían muerto, y uno que es Domiciano, que era el que estaba viviendo en esa época, y el otro aún no ha venido, que era como otro que, y es necesario que dure breve tiempo. Algunos han descrito que este es como una respuesta para saber quién va a ser el anticristo. Simplemente lo voy a explicar y tú puedes formular tus propias opiniones. La bestia que era, muchos han descrito que se refiere a Nerón, y no es porque murió el octavo, y es de entre los 7 diciendo que pertenece a estos reyes que murieron y va a la perdición. Entonces, algunos describen que de alguna forma Nerón es murió y fue encadenado en lo que dice aquí, que la palabra es abuso, ¿cómo se llama? Pozo, y que ese mismo como espíritu ese demonio que poseyó a Nerón para hacer todas esas cosas es aquel que va a poseer a la persona que regrese. Bueno, esa es una de las interpretaciones, pero ambas apuntan a que son reyes y son naciones que han gobernado la tierra. Ahora, el punto ahí no es ese. Dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, y esos sí son 10 reyes que van a formar esta confederación que va a revivir a la antigua Roma,
como una Unión Europea, algo así, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, es simplemente organizar todo para ceder su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, algo de lo que leímos la semana pasada, y el Cordero lo vencerá, algo que vamos a leer la próxima semana, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, este capítulo describe lo siguiente: una imagen de una mujer que representa el sistema religioso, que aparentemente domina a Satanás, pero después nos describe que más bien es utilizada por Satanás. Características: inmundicia, lujos, se aprovecha de aquellos que son verdaderamente sanos y está hastiada de la sangre de esos santos. ¿Qué es lo que sucede? Que eventualmente aquel que es el anticristo va a usar la influencia de ella y va a usar la influencia de los reyes para poder someter a toda la población, pero va a llegar el momento en el que tanto estos 10 reyes que en ese tiempo la van a odiar y la van a destruir. Entonces, este sistema económico que describe aquí, el juicio es emitido por Dios, pero es ejecutado por esos mismos reyes que en un momento la utilizaron y que se aprovecharon de sus recursos y de su influencia para dominar a las personas. Es decir, que este sistema religioso que nosotros estamos viendo, que durante todos estos años ha sometido a las naciones, va a llegar el momento en que va a ser destruido. Muchos están muy preocupados es que va a haber una sola religión. El asunto de esto es que Satanás o el anticristo, vemos en otra porción, que no solamente odia a Dios, sino todo lo que tiene que ver con Dios. El sistema religioso al final va a ser destruido y todo va a estar enfocado hacia la bestia, hacia el anticristo, hacia Satanás, no hacia la religión. Ahora, para poder entender el día de hoy esto, me gustaría que pudiéramos saber, ¿qué es eso de Babilonia? ¿Cuál es el sistema religioso de Babilonia? Vamos a regresar brevemente a Génesis para entender esto. Génesis capítulo 10, para poder entender lo que es el sistema religioso babilónico o el misterio babilónico de la religión. Capítulo 10. Y nos empieza a describir a todos los descendientes de Noé. Y vamos a ver aquí al que nos interesa para entenderlo del día de hoy. Los hijos de Cam fueron Cus, versículo 6, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Jávila, Sabat, Rama y Sabteca. Los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Ahora, esta porción es breve, pero nosotros podemos ver un poco más de la descripción en el capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y conoces la historia de la construcción de la torre de Babel. Ahora, Nimrod, este personaje mencionado aquí, nos describe como el fundador de ciudades como Nínive, de erigir ciudades y la torre de Babel, y nos menciona que fue el primer poderoso de la tierra. Entendemos, y si recuerdas tus clases de historia de las culturas madres o las primeras civilizaciones, una de las primeras civilizaciones o de las más antiguas fue Babilonia. Babilonia no solamente tuvo entre sus logros la arquitectura, sino sistemas matemáticos, alfabetos, y todos estos conocimientos eran como distribuidos y resguardados por los sacerdotes. Muchas, sino más bien podríamos decir todas las culturas, fueron influenciadas por Babilonia en sus conocimientos, en sus artes y en la religión. Es bien interesante, hoy digo, es una historia larga, ¿no? Pero parte de la religión babilónica
tiene su fundamento en Nimrod y su esposa, Semiramis. Cuenta o su tradición que él muere y después de morir ella como queda embarazada y de ella nace un hijo. Y este hijo es considerado Dios porque ella concibió virginalmente. Dices, oh, eso se parece mucho a como esta historia de Jesús y todo eso. Nosotros ahorita vamos a ir a Romanos capítulo 1 y hoy espero que me pueda dar a entender, pero el asunto es que todas estas civilizaciones de las cuales vamos a hablar, ellos conocían a Dios. El asunto con Nimrod, el asunto con Babel es que ellos conocían a Dios y lo que podía hacer y quién era. Cuando nosotros estaba leyendo ayer de la cultura, de la religión budista y del hinduismo. Hoy, por ejemplo, el hinduismo dice tener 1 millón de deidades, muchísimas. Pero en escritos antiguos del hinduismo no era una religión politeísta. Estaba completamente alejado del politeísmo y ellos, en los escritos más antiguos, ellos reconocían a un solo Dios y lo definen así: el creador de todo y a través de cuya palabra todo fue creado. Utilizan este término del verbo, a través del verbo fue todo creado. Y lo definían como el Dios justo, santo y misericordioso. Y esto nos recuerda como Romanos, o sea, que el hombre no tiene excusa. Romanos capítulo 1 nos dice eso, o sea, ellos conocían a Dios, pero el asunto no fue su desconocimiento de Dios, sino conociendo a Dios, no lo adoraron como Dios, sino que su mente se envaneció. Y podemos ver lo mismo en diferentes culturas, incluso prehispánicas. Cuando leemos, por ejemplo, escritos o poesía ¿cómo se llama este cuate? Se me fue el nombre ahorita. Exacto. Podemos ver poemas que son sumamente parecidos a los salmos, en el que existe un reconocimiento de Dios, un Dios todopoderoso. Podemos ver lo mismo en manuscritos antiguos chinos, budistas, taoístas, en donde de alguna forma ellos tenían el entendimiento de un solo Dios. Ahora, esta religión, como desviación de la fe de los babilonios, al atribuirse a Nimrod la deidad y su esposa y madre al mismo tiempo, algo medio raro, también divinidad, y ella convertirse en la diosa madre, lo vemos como permeado en todas las culturas. Por ejemplo, en la cultura cananea, la misma imagen la encontramos entre Astarte y Baal. La cultura romana, Venus y Cupido. En la cultura griega, Eros y Afrodita. En la cultura egipcia, Isis y Horus. En la cultura hindú, Iswara y Isi. Vemos la misma figura de Nimrod y Semiramis como en todas las culturas. Cuando nosotros estudiamos algunos elementos del misterio babilónico, la religión babilónica, vemos cómo se han transmitido a todas las religiones y el día de hoy hasta la religión católica, y desafortunadamente en algunas prácticas que se han cristianizado, que no son cristianas, como el celebrar cumpleaños, el pastel, las velitas del pastel, el árbol de la Navidad. Entonces la Navidad, no, hoy no es el rollo, entonces ni te preocupes por eso. La regeneración bautismal, la fiesta de la Asunción, todo tiene su origen en la religión babilónica. Y son prácticas no bíblicas, pero que fueron introducidas o transmitidas en las religiones. Y cuando en el año 320 llega Constantino y se convierte en César o en el rey de Roma, o emperador de Roma, y entonces adopta el cristianismo como la religión para todo el imperio, se encuentra con un conflicto, que muchas de sus prácticas económicas y políticas estaban relacionadas con la religión. Y entonces, ¿qué iban a hacer con todos estos templos? ¿Qué es lo que hacen? Simplemente transportan esas prácticas y les cambian el nombre a algo que se vea mucho más cristiano. Y entonces Saturnalia recibe otro nombre y muchas deidades adquieren ahora nombres cristianos y se introducen a la cultura. Podemos ver lo mismo, por ejemplo, con todo el proceso de colonización religiosa aquí en nuestro país. Muchas de las deidades, muchos de los lugares de adoración precolombinos, prehispánicos, ahora adquieren nombres cristianos. Y es la misma adoración, pero con tintes religiosos o espirituales o medio bíblico. ¿A dónde quiero ir con esto? Esto es el origen, la base de la religión babilónica. Una religión orientada al hombre y una religión que únicamente toma aspectos del pasado y los maquilla de espiritualidad. Eso es lo que está describiendo aquí. Queridos hermanos, cuando tú y cuando yo venimos a Cristo, la Escritura dice, ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que hace el sistema religioso babilónico pagano? No es nada nuevo. Simplemente tomamos algo del pasado y le damos tintes bíblicos. Y ese es un riesgo. Cuando no hemos entendido que la vida en Cristo ahora debe ser nueva, debe ser diferente, no debe de ser igual. Pero estamos tan acostumbrados a ser esclavos que pensamos que ciertas áreas de nuestra vida justifican porque ahora leemos la Biblia, vamos a la iglesia. Y eso es exactamente lo que se está juzgando en el capítulo 17. Y en el capítulo 18 vamos a ver la otra parte. Leíamos el día miércoles en el libro de Samuel cómo David, estando escondido para cuidar su vida de Saúl, Dios le dice, ve y rescata la ciudad de Keila. Y les decía a los hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo David? Cuidar su vida. ¿Y qué es lo que le pide a Dios? Sacrificar su vida. Entonces va y rescata a Keila y entonces se encuentra con un conflicto. Le dicen que Saúl va a venir y va a atacar a la ciudad. Y David le pregunta a Dios, Dios, ¿va a venir Saúl? Y Dios le dice, sí. Como que David a lo mejor esperaba como que, ¿y qué más, Dios? Y vuelve a preguntar, oye Dios, ¿y la ciudad me va a entregar? Sí te van a entregar. Entonces, ¿para qué Dios le pidió que fuera a rescatar a una ciudad que lo iba a entregar? Fue a rescatar una ciudad que le era leal a Saúl y no era leal a él. Ahora, no solamente eso, pudo haber dicho Dios, pues yo soy el ungido y Saúl está en rebelión contigo y él dice que es el rey, pues que él cuide la ciudad. ¿Yo qué? No es mi responsabilidad que la cuiden los reyes. Si a mí no me han puesto como rey, pues yo no tengo ninguna obligación, pero Dios le pidió. Después va a otra ciudad judía y estando en esa ciudad judía, lo echan de cabeza y le dicen a Saúl, aquí está David. Y entonces va Saúl, ya lo va a atrapar y Dios evita que sea atrapado. Tiempo después, está escondido en una cueva y estando dentro de la cueva, sus súbditos leales de David le dicen, David, adivina quién está ahí en la cueva también con nosotros. Está Saúl. Esto es lo que te prometió Dios, que iba a poner a tus enemigos delante de ti, ve y mátalo. David dice, después de cortar su capa, le dice, ¿cómo puedo alzar mis manos contra el ungido del Señor? Vas a decir, ¿por qué estamos recordando esta historia? Espera un momento. En Keila, las personas habían traicionado a David. ¿Y David era el ungido de Dios? Sí. En la siguiente ciudad habían traicionado a David. ¿Y David era el ungido de Dios? Sí. Y ahora David podía tomar la vida de Saúl, era aceptado socialmente, porque todos le están diciendo, mátalo. Es una promesa de Dios. Y David dice, no puedo matar al ungido de Dios. ¿Por qué no? Si los otros también te traicionaron. Los demás te traicionaron. La gente no te va a decir nada, la gente te va a apoyar. Mátalo. Es tu momento de venganza. Pero esa era la oportunidad que Dios le estaba dando de no actuar como los demás habían actuado. Porque Dios lo había elegido a él. Como un rey que iba a actuar de una manera conforme al corazón. Estamos leyendo o recordando esta historia. Porque es lo que nos está presentando aquí. La vida en Cristo no es como la vida en el mundo. Es completamente diferente. Y lo que espera Dios de ti no es que transportes tu experiencia pasada al cristianismo, sino que aprendas a vivir una nueva vida en Él. Por eso las cosas son nuevas. El problema que nosotros vemos es que muchos conocen a Dios. Ahora, si vamos a leer Romanos capítulo 1, muchos conocen a Dios. Romanos capítulo 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces el asunto que está describiendo aquí es que conocieron a Dios, pero decidieron no glorificarlo como Dios. Se volvieron ingratos y que sus pensamientos fueron antes que Dios y por lo tanto su necio corazón fue entenebrecido. Entonces quiero que notes que lo que está describiendo que el problema del ser humano no es la falta de conocer a Dios, sino el no glorificarle como Dios. ¿Recuerdas esto que dice Romanos? También lo leímos la semana pasada, que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo salvó de los muertos. Ahora, el confesar que Jesucristo es el Señor no es algo que describa meramente una acción verbal, sino es un entendimiento y un sometimiento a su señorío. Es decir, yo entiendo y decido someterme a Dios. Hasta ese punto podríamos decir, bueno, es que yo sí sigo a Dios. No, el conocer de Dios no es lo mismo que someterte a Dios. Y este mismo asunto lo presenta Juan.
En primera de Juan capítulo 2, en el versículo 4, dice, si tú dices, yo le conozco, pero no obedeces sus mandamientos, eres un mentiroso. Muchos dicen, es que yo amo a Dios. Ok, si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces lo que está describiendo acerca de este sistema religioso caído es un sistema religioso en el que se conoce de Dios, pero no se somete a Dios. Es un sistema en el que está diseñado para satisfacer los deseos del hombre y no el corazón de Dios con respecto al hombre. Y este es el asunto en donde no solamente la religión católica, sino incluso, desafortunadamente, muchas prácticas cristianas el día de hoy han caído. Muchas iglesias conocen a Dios, muchos creyentes lo conocen, pero hay una gran diferencia entre conocer y obedecer. Eso es una gran diferencia. Muchos de acá me pueden decir, es que yo conozco desde hace mucho tiempo. Qué bueno, gracias a Dios por eso, pero le obedeces. Porque según lo que dice Juan, ese es el punto de todo conocer a Dios, el obedecerte. Y ese es el punto de la decisión de recibir a Cristo, es si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Es decir, yo me someto a Él. Necesita haber un sometimiento a su señorío. Y la religión babilónica, su origen fue, eso es lo que significa Nimrod, el rebelde, el que se levanta contra Dios. Eso es lo que significa Babel, confusión. Cuando los hombres entendieron que Dios juzgaba el pecado, ellos decidieron rebelarse en contra de Dios y erigir un monumento para no ser destruido, para que hubiera memoria de ello. Y muchos, eso es lo que hacen con las religiones, una escapatoria del juicio, pero no necesariamente un sometimiento a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener cuidado, porque a veces predicamos, ¿quieres no ir al infierno? Por supuesto que no quiero ir al infierno, por supuesto, pero ¿puedo no ir al infierno y no someterme a Dios? Y muchos creen que sí, y entonces es donde entra la salvación por obras, porque entonces hago a un lado el sacrificio de Cristo y yo me salvo por mis propios méritos. Y muchos están absurdamente, según ellos, siguiendo la palabra de Dios, pero creyendo que sus méritos tienen un eco en su salvación. Y eso es falso. Queridos hermanos, muchos no sé si acuerdan esta conversación como horrible y dura que tiene Jesucristo con los fariseos, cuando les dice, ustedes son guías de ciegos, son sepulcros blanqueados. Ustedes no van a entrar y no dejan que los otros entren. Van y hacen un prosélito y lo hacen 3 veces o 2 veces más hijo del diablo que ustedes. O sea, son palabras durísimas de personas que entendían la ley y la atesoraban, pero que desafortunadamente no la habían obedecido. Estaban siendo partícipes de un sistema en el que buscaban huir de la ira de Dios sin someterse a Dios. Y eso es desafortunadamente en lo que muchas iglesias han convertido el cristianismo, una forma de apartarse de la ira de Dios sin someterse a Dios. Y déjame decirte que eso es una mentira, eso es una ilusión, porque el hombre no puede apartarse de la ira de Dios sin someterse a Dios. La razón por la cual somos apartados de su ira es porque nos hemos sometido a Él bajo el señorío de Cristo y su gracia en nosotros, su justificación en nosotros. Pero es algo que va todo unido, pero muchos viven en esa ilusión y han visto la religión como una forma de prosperidad, de tener algo, de evitar algo, pero todo menos someterse a Cristo y a su voluntad. Y querido hermano, hermana, si hay alguna área en tu vida en la que tú estás resistiendo el señorío de Cristo, basta, detente. De hecho, no puedes hacerlo. Es absurdo que sigas peleando, porque no puedes decirte, Jesús es mi Señor, cuando al mismo tiempo le dices no a algo. Un siervo no dice no, no puede decir no. ¿Por qué? Porque no tiene voz, no tiene voto delante de su Señor. Es esclavo. Y ahorita le decía a los hermanos, cuando nosotros decidimos servir al Señor, pero le decimos, Dios, ok, yo te sirvo, pero mi familia no la metas, es absurdo. ¿Tu familia de qué estás hablando? Los esclavos no tenían nada, ni familia. La familia, los hijos le pertenecían al amo. ¿Quién es tu amo? ¿No es Cristo? ¿No le entregaste tu vida? ¿No le dijiste, te rindo mi vida, te cedo mi voluntad? Eso significa no solamente tu área religiosa, significa tu vida, tus hijos, tu economía, tu casa, tus posesiones, tu mente, tu voluntad, todo. Y si no lo habías entendido, esto es lo que implica. Y necesitas llegar a ese punto en el que rindas, que te doblegues a Él. Porque si no, probablemente estás participando en un sistema que busca únicamente beneficiar los sistemas del hombre. Dice versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder
y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y te animo a que puedas subrayar y meditar este versículo 4, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida y preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que le juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Cuando vean el humo de su incendio, preparándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda esta madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestido de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararán lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desolada. Alégrate sobre ella el cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, con una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Me gustaría que pudiéramos leer Isaías capítulo 10. Vimos el sistema religioso. Ahora cuando vemos descrito este sistema económico, todas esas riquezas, creo que la mayoría de nosotros estamos enterados y hemos escuchado y visto noticias o conocemos casos. Ahorita que leamos el capítulo 10, espero podamos hacer conciencia de esto. Todo este sistema político, económico, corrupto en el que vivimos, va a tener que dar cuenta. Ahorita, por ejemplo, esto no tiene que ver con partidos necesariamente, sino tiene que ver con la codicia de hombres malos. Por ejemplo, todo esto del huachicol fiscal, el ver cómo buques enteros de miles de millones, que sacaban de aquí, daban la vuelta y retachaban con otro, dices, ¿cómo es que se atreven a esto, no? Estaba viendo un documental que se llama El hombre que envenenó la tierra, del momento en el que esta empresa inventó el teflón, y cómo pueden tomar muestras de agua en cualquier parte del mundo, hasta en lugares en los que son en el Amazonas, y se encuentran compuestos contaminados con teflón. Como si el día de hoy te tomas muestras de sangre, va a salir contaminación por teflón en la de todos los seres humanos. Y cómo encontrando y viendo esto, lo único que hicieron es que cambiaron un poco la fórmula, pero los efectos fueron los mismos. Y no importa cuántas personas mueran, porque hay beneficio. Podemos ver a autoridades trabajando para el crimen organizado. Podemos ver tantas y tantas injusticias. He tenido la oportunidad de hablar con políticos, hablar con personas que están muy metidas en el gobierno, y platicas con ellos y terminas asqueado diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo tan descaradamente pueden no solamente robar, sino pasar sobre la vida de las personas? ¿Cuántas cuentas va a tener que dar nuestros gobiernos? Si nos vamos a pensar,
qué buen gobierno hemos tenido como mexicanos. O sea, algunos pueden decir el de Benito Juárez, pero aun cuando pones a investigar diligentemente, atrocidades. O sea, qué buen gobierno hemos tenido como mexicanos. En cosas tan simples, estaba haciendo memoria, hace tiempo mi papá fue comisionado del agua en Tlaxcala y cuando terminó su gestión entregaron cuentas, pero había un excedente y todos le dijeron, pues vamos a hacernos una comida. Mi papá dijo, ¿cómo? Si no es dinero nuestro, es de la comisión. Dijo, no, es que es costumbre apartar este último ingreso para los comisionados. Mi papá dijo, no, o sea, lo vamos a entregar, o sea, somos como seres humanos ligeros para todo esto. Vamos a leer ahora sí Isaías 10. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres. O sea, aquellos que a través de leyes les quitan el derecho de la justicia a los pobres. Dice, para despojar a las viudas, para robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? Lo que acabamos de leer ahorita en Apocalipsis. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Porque decía esta mujer, soy rica, soy reina, no tengo necesidad de nada. ¿Dónde va a estar? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y empieza esto, si quieren leerlo, algunos como aspectos muy relacionados con el juicio que estamos leyendo. De lo que está hablando aquí es, el día de hoy podemos pensar que toda esta injusticia que está sucediendo, todo este robo, todo este pasar sobre los derechos de los pobres, no va a quedar impune. Y queridos hermanos, ahorita que estábamos leyendo esto, te decía que pudieras subrayar en el capítulo 18, dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. El problema con este sistema político y económico, el que estamos viendo siendo juzgado, es que podamos ser partícipes tan fácilmente por, supuestamente, el beneficio o librarnos de consecuencias. Cosas tan simples como cuando te paran y das una mordida. O sea, dice la palabra, no sean partícipes de eso, porque esto es la justificación que tienen los políticos y todos los actores sociales que se benefician de esto. Es que de algo tenemos que sacar, es que si no a mí me van a correr, es que si no mi familia va a ser afectada y todos tienen una justificación para robar, todos tienen una justificación para negar el derecho a los pobres, todos encuentran una justificación y buscamos una justificación en, es que si no me iban a quitar el carro, es que si no esto. Y la palabra dice, ten cuidado de ser partícipe de este sistema de gobierno político, económico, en que pervierte el derecho, pervierte la verdad por el beneficio propio. Queridos hermanos, el día de hoy la palabra, sé que ya me tardé un poco, pero solo dame 5 minutos más para que podamos entender. El deseo de Dios para nosotros es una nueva vida, cuya recompensa no está aquí en la tierra, está en los cielos. Esta nueva vida es contraria a los deseos de la carne y de este sistema económico, religioso, político mundial. No vas a encontrar un beneficio, de hecho vas a encontrar oposición. Es normal esperarla, pero necesitas despojarte de tu orgullo, necesitas despojarte de tu conveniencia, necesitas despojarte de tu beneficio. Y si tú estás buscando a Dios para huir de la ira, pero no someterte a Dios, no es así. Y si estás siendo partícipe de este mundo, has entrado en lo que este mundo hace para no ser afectado, estás siendo partícipe y vas a encontrar retribución que el mundo va a encontrar. No estoy hablando de la pérdida de la salvación ni de ese asunto. Estoy hablando que es normal que si tú eres parte de la corrupción, si eso siembras, eso vas a cosechar. Si estás comprando cosas robadas, si estás haciendo tus ojos a otro lado para no ver la injusticia, eso vas a encontrar como retribución. Y es requerido de nosotros vivir de una manera diferente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este mundo, que nuestra mente, nuestro entendimiento sea transformado, que podamos entender y experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, que no siempre es agradable para esta carne, pero tiene una repercusión en la vida eterna. Las cosas que vienen a nuestra vida son oportunidades para poder entender si nos hemos sometido a Dios o sigue mandando nuestra carne. Termino con esto. David fue puesto en la posición de poder vengarse de aquel que lo perseguía y tuvo que decir no, y para decir no, ir en contra de sus deseos, lo cual es más o menos fácil. Pero después tuvo que luchar contra los que le rodeaban y le decían, mátalo. David, nosotros hemos sido fieles a ti, mátalo. Y él tuvo que decir, yo no lo voy a matar y ninguno de ustedes lo va a tocar. Tuvo que ir en contra de aquellos que de alguna forma le habían mostrado fidelidad
para mostrar fidelidad con Dios. Y el hacer lo correcto no solamente te afecta a ti, afecta a los que te rodean. Pero hemos sido llamados a una nueva vida. Vamos a orar. Padre, gracias porque el día de hoy podemos entender que tú no deseas una vida igual, sino una diferente. Tú nos has hecho nuevas criaturas para vivir una nueva vida. Ayúdanos, ayuda a cada uno de los que están aquí, no solamente a entender, porque creo que todos lo entendemos perfectamente. Ayúdanos a obedecer. Y aquellos que voluntariamente están resistiendo tu señorío, confróntalos, Señor, con esta realidad. Que si decimos conocerte, es necesario que te obedezcamos. Y que si no te obedecemos, no estamos mostrando ese amor. Querido hermano, hermana, no existe una justificación para romper o quebrantar el mandato de Dios. No existen las mentiras piadosas, no existe la brujería blanca y no existe el pecado que no sea tan malo. Dios nos ha llamado a vivir una nueva vida y esa nueva vida implica sacrificios, pérdida para el creyente y al mismo tiempo gloria para Dios. Te animo a que puedas reflexionar en esto y que podamos como iglesia someternos. Amén.